Terminé de leer Ready Player One y me quedó clarísimo que se trata de una gran pieza de literatura juvenil, que tiene personajes que cuando cierras el libro o lo terminas de leer en Kindle, te da lástima decirles adiós, te da tristeza. También me di cuenta que es una pieza intergeneracional que igual le puede gustar a treintones y cuarentones que a teenagers, y eso por la forma en la que está contada. Pero 2 horas después de leer el libro, fui a ver la película y me topé con una historia que está medio buena, que no te emociona igual y que no creo que trascienda como debió de haberlo hecho. Soy Gillo y en este video te voy a contar sobre mi hipótesis de por qué la película no funciona como libro. Estás aquí en Lector Treintón. Si sigues viendo este video quiere decir que no te importa que te spoilen la película o el libro, porque evidentemente voy a revelar muchas cosas que suceden tanto en una versión como en otra, pero por si de plano no sabes nada de la historia, ahí te va un pequeñísimo resumen. La historia va de este chavito que se llama Wade, que vive en el 2045, en un futuro donde prácticamente toda la sociedad vive su vida a través de una realidad virtual que se llama Oasis. Entonces lo que sucede es que el creador de esta realidad virtual muere y deja 3 llaves escondidas a manera de easter eggs en esta realidad virtual. Entonces nosotros como espectadores o como lectores acompañamos a Wade en su búsqueda por estas 3 llaves. Cabe destacar que quien encuentre estas 3 llaves, aparte de volverse millonario, se va a ser accionista mayoritario de esta realidad virtual llamada Oasis. Fui al cine a ver la película con la mente muy abierta porque yo sé que para hacer una buena adaptación cinematográfica de un libro hay que hacer muchos cambios, precisamente porque el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario pues son muy diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene sus limitantes. Por ejemplo, en las películas tenemos el factor tiempo que te impide decir tantas cosas como en el libro. Que en un libro hay que ser muy descriptivos porque no podemos mostrar imágenes. Pero nunca me esperé tantos cambios y lo que pasa es que el libro de por sí ya es muy cinematográfico. En verdad no me explico el por qué tomaron ciertas decisiones que a mi juicio fueron clave para que la película no se volviera un ícono generacional que no se volvió. Entonces ahí te van 3 puntos que yo creo que fueron clave para que esto no se lograra. El punto número 1 es que en la película la historia ya no es un homenaje a los 80s. Y sí, esta década sigue estando muy presente en la película, pero en el libro se explica cómo Jimmy Holiday, que es el creador de Oasis, es un obsesionado de los 80s porque él mismo era un adolescente o un jovencito cuando estaba esta década. Entonces, cada reto tiene que ver con esta década, como por ejemplo con videojuegos, con productos, con comerciales, con letras de canciones, en fin. Y ahí hay una genialidad que creo que cometió el autor, que es que él se tuvo que poner a investigar letras de canciones, por ejemplo, y estas letras ligarlas a la historia. Entonces, esta magia se pierde totalmente en la película. Y es una pena que esto haya ocurrido porque esta película pudo haber servido para que las nuevas generaciones aprendieran precisamente de la música, de los videojuegos, de los productos y toda una cultura que ocurrió muchísimos años atrás. Y creo que esta decisión se tomó con base en razones de mercadotecnia. O sea, tal vez los creadores creyeron que al estar muy centrados en los 80s, el público juvenil no iba a estar tan interesado, pero no lo creo. De hecho, creo que fue todo lo contrario. Porque tal cual está en el libro, le puede gustar a personas de 30 a 40 años por el hecho de que habla de los 80s, pero como habla de videojuegos y el protagonista en sí es un chavito, la historia ya está hecha para chavitos, entonces de esta manera se hacía como un espectro mucho más grande de personas que podían disfrutar de la historia. Pero tal como está ahorita en el cine, la probabilidad es que solo la disfruten los adolescentes y la gente pues muy joven, ya no tanto los treintones como yo. Pero la importancia de la presencia de los 80s va todavía más allá y me voy a saltar al segundo punto, que es que los retos en la película son mucho más sencillos. Sí, yo sé que en la película no se alcanza a contar todo como en el libro precisamente por la limitante del tiempo, pero es que es muy sencillo como ocurre en la película. O sea, en la película se supone que pasaron 5 años para que el primer concursante encontrara la primera llave. Y fue tan sencillo como ver al concursante, subirse a un carrito y darle de reversa para que encontrara la primera llave. Yo sé que ahí medio se explica el porqué de este asunto, pero el espectador solo ve eso. En cambio, comparemos.
En el libro, Wade, que es el protagonista, se tiene que dar cuenta que el acertijo principal que dio Jim Halliday tenía una línea que hacía referencia a un módulo específico del juego de roles de Calabozos y Dragones. Tuvo que estudiar todo el manual de Calabozos y Dragones para darse cuenta que había un lugar con una calavera y para encontrar este lugar con una calavera tuvo que investigar mucho más y darse cuenta de otras pistas y usó un software para comparar una imagen con la otra, escanear todo un planeta y ubicar geográficamente en un planeta llamado Ludus a esta calavera y finalmente entrar a ella, matar a muchos monstruos para finalmente toparse con este avatar con el que juega una partida de un videojuego ochentero. Todo esto hizo y el el lector obviamente se emociona muchísimo. Y en la película solo vimos que le da de reversa y punto. Entonces toda esta onda de la emoción por estar jugando junto con el personaje se pierde. Y siguiendo con este punto, creo que un factor muy importante para que el lector esté emocionadísimo leyendo en esta historia es que aprovecha muy bien ciertos recursos de los videojuegos. Por ejemplo, el protagonista siempre está consciente de una tabla de resultados que va mostrando a quienes van encontrando las llaves. Y tú como espectador vas viendo este tablero junto con él. De tal manera que si él está en medio de un reto y de repente ve que Artemis o que Age encuentran una llave, eso obviamente le mete presión al personaje, pero también le mete presión al lector. Y en la película sí sale el scoreboard, pero no se aprovecha para nada. Y qué raro porque pues es un recurso visual que se pudo haber puesto todo el tiempo en la esquina inferior derecha de la película y no lo vemos. Desde mi punto de vista está súper desaprovechado. El punto número 3 por el cual yo creo que la película no va a trascender tanto como el libro sí lo hizo es que nunca llegamos a conocer a los personajes en la versión cinematográfica. Lo cual es súper raro porque una gran diferencia entre la película y en el libro es que en el libro los personajes principales o el personaje principal y sus amigos deciden nunca jugar en clan. Y en la película casi desde el inicio ya forman un grupito y los avatares de cada uno van haciendo cada reto de una forma grupal. En el libro esto no sucede y está padre porque el juego mismo los va llevando a cada vez conocerse mejor y al final sí o sí tienen que trabajar en equipo, lo cual da una lección de forma orgánica. Un ejemplo muy preciso de cómo los personajes secundarios pierden fuerza en la versión cinematográfica es la escena en la que Age y Parzival, que es el avatar de Wade, o sea, es la personalidad que solo vive en la realidad virtual del protagonista, es cuando estos dos se conocen en la vida real. Bueno, resulta que Age es totalmente diferente a su avatar. Para empezar, el avatar es hombre y en la vida real es una chava que es negra, que tiene sobrepeso y que es lesbiana. Entonces, cuando se encuentran por primera vez, en el libro al menos, te das cuenta que hay mucha tensión entre los dos. Algo pasa muy raro, pero empiezan a platicar de una forma medio forzada y al cabo de cierto tiempo muy pequeño, son los amigos que siempre han sido a través de los años que se conocieron a través del Oasis, o sea, de la realidad virtual. Entonces hay un mensaje bien padre de que no importa la orientación sexual o el peso o la raza o el sexo para tener una amistad increíble. Y en la versión cinematográfica, cuando pues hay mucho más recursos para mostrar este tipo de cosas, pasa sin pena ni gloria esta escena y pues sí, de hecho yo creo que mucha gente ni se dio cuenta que Age es mujer porque decidieron poner a una chava súper delgada y muy andrógina, cuando el caso es que se vieran demasiado las diferencias. Ya tengo que pasar al cuarto punto del por qué creo que la película no es el ícono generacional que debió de haber sido, que es que en el libro el mensaje principal se da de una forma muy orgánica. Explico mi punto. En la versión literaria, al final, con una sola oración, el autor se las ingenia para que el lector entienda perfectamente que la realidad virtual nunca va a superar a la realidad. Y no sataniza a la realidad virtual ni a los videojuegos, al contrario, les hace todo un homenaje. Simplemente, de alguna manera, al final de la historia tú entiendes que todo se tiene que hacer con mesura y que tienes que vivir tu vida real. Pero resulta que en la película, a pesar de que hay más recursos visuales para dar este mensaje de una forma orgánica, esto no sucede. De hecho, el protagonista termina por dar un mensaje súper largo, él como adoctrinando al espectador, diciéndole que pues al final, ya que soy dueño del Oasis, decidí que martes y jueves no se va a usar la realidad virtual, lo cual se me hace pues una decisión súper proteccionista como gubernamental
en vez de generar una verdadera conciencia en las personas, en que, oye, tienes que vivir tu vida y tienes que tú ser consciente de que tienes que utilizar la realidad virtual para tu favor y no dejar que ella te use a ti. En fin, en el libro sí sucede, en la película no. Y esto pues me llama mucho la atención porque creo que una pieza está mejor trabajada que la otra. Y en fin, estos fueron mis 4 puntos por los cuales creo que el libro definitivamente es una joya y la película no lo es tanto. Yo soy Guillo, estás aquí en Lector Treintón. Si te gustó ese video, dale like y suscríbete a mi canal y nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego.